Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso, porque, ya lo saben, aquí no nos guardamos nada. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que literalmente ha hecho temblar las redes sociales, explotar los foros y encender el debate en cada esquina: la primera vez de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en ese momento que honestamente todos hemos estado esperando, o al menos, curiosos por saber, cómo fue la primera vez de esta icónica pareja de la televisión turca. Y no crean que solo les voy a contar el chisme, no. Tenemos la reacción inédita. Exactamente, vamos a analizar la reacción de Kerem Bürsin, lo que dijo, lo que insinuó, todo, y vamos a desmenuzarlo juntos. Pero antes de que sigamos adelante, quiero darles un consejo rapidísimo: si aún no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les aseguro que van a encontrar todo el chisme, todas las novedades, las noticias más candentes del mundo del espectáculo, y en especial, de sus amados artistas turcos. Así que a suscribirse, no sean tímidos. Es gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas de la televisión turca, gracias a su explosiva química en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco. Y como suele suceder, el amor de la pantalla traspasó la pantalla y se convirtió en realidad, por un tiempo. La relación entre Kerem y Hande fue, por decirlo menos, intensa. Fotos, vídeos, declaraciones, no había día en que no se hablara de ellos. Desde románticas escapadas hasta muestras de cariño público, su amorío cautivó a millones. Eran la pareja perfecta, la fantasía hecha realidad para muchos. Las redes sociales explotaban con cada nueva imagen, cada comentario, cada rumor. Y claro, la pregunta del millón siempre fue: ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo fue ese primer encuentro? ¿Cómo fue esa chispa inicial que los unió? Y claro, en especial para muchos, la gran duda era: ¿y cómo fue su primera vez? La expectación era palpable. Los foros de discusión se llenaban de especulaciones y teorías. ¿Cómo fue esa primera conexión que transformó la amistad en amor? ¿Qué hizo que la chispa se encendiera? ¿Cómo fue ese momento tan íntimo y especial que selló su destino como pareja? Eran preguntas que atormentaban a los fans, que alimentaban la curiosidad y la imaginación. Por supuesto, ni Kerem ni Hande son de ventilar su vida privada. Son actores profesionales que saben cómo proteger su intimidad. Sin embargo, como buenos profesionales, han concedido algunas entrevistas donde han dejado caer algunas pistas, han respondido a preguntas indirectas y, sobre todo, han reaccionado ante ciertas situaciones, y es precisamente en esas reacciones donde encontramos la joya de la corona, la reacción inédita de Kerem Bürsin. En una entrevista a Kerem le preguntaron, de forma indirecta, sobre cómo fue el inicio de su relación con Hande. La pregunta obviamente estaba disfrazada, era sutil, pero todos sabíamos a qué se referían. La presentadora, con una sonrisa cómplice, insinuó el tema, buscando una reacción, una pista, algo que rompiera el hermetismo. Y aquí es donde la magia sucedió. Kerem, conocido por su sinceridad, su encanto y su capacidad de conectar con el público, no huyó de la pregunta. Al contrario, la enfrentó con elegancia, con naturalidad, pero sin revelar detalles explícitos. La forma en que Kerem abordó la pregunta fue clave. Supo equilibrar la privacidad con la honestidad, la discreción con la emoción. Supo jugar con las palabras, con las metáforas, con las insinuaciones, creando un halo de misterio que solo alimentaba la curiosidad de todos. La presentadora, intrigada por la actitud de Kerem, insistió en el tema, tratando de obtener más detalles. Kerem, fiel a su estilo, respondió con la misma elegancia, con la misma sonrisa pícara. Supo mantener el equilibrio entre la privacidad y la honestidad, entre la discreción y la emoción. Primero, Kerem habló del rodaje de Love is in the Air, de la intensidad de las escenas románticas y de la conexión que sintió con Hande desde el primer momento. Mencionó la admiración que sentía por ella, su profesionalismo, su talento y, sobre todo, su belleza natural. Dijo que desde el principio supo que Hande era una mujer especial, alguien que lo cautivó desde el primer instante. La química entre nosotros era innegable, afirmó Kerem, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Trabajábamos juntos largas horas, compartíamos momentos de alegría y también de frustración.
Nos conocíamos cada vez más, y la admiración mutua crecía día a día. Pero lo interesante, lo que realmente llamó la atención, fue cuando se le preguntó sobre ese momento especial, ese momento que todos querían saber. Aquí es donde la reacción de Kerem se volvió reveladora. En lugar de dar una respuesta directa, Kerem optó por usar metáforas, insinuaciones y sobre todo, una sonrisa que lo decía todo. Fue algo mágico, dijo Kerem, mirando fijamente a la cámara, como si estuviera compartiendo un secreto con cada uno de nosotros. Fue como encontrar un tesoro escondido, continuó con la mirada llena de nostalgia. Como descubrir un mundo nuevo, lleno de colores y sensaciones que nunca antes había experimentado. Kerem describió el momento como inolvidable, lleno de pasión, una explosión de emociones. Usó palabras como fuego, chispa, intensidad para describir lo que sintió. Y sobre todo, repitió una frase que ha quedado grabada en la memoria de todos: fue un fuego que se encendió, y que aún arde en mi recuerdo. Uf, solo de pensarlo. La forma en que Kerem pronunció esas palabras, la entonación que utilizó, la mirada que compartió, todo ello revelaba una profunda conexión, una experiencia trascendental. No era solo un encuentro físico, era algo mucho más profundo, más significativo. Al analizar cada palabra, cada gesto, cada expresión de Kerem, podemos deducir que la primera vez con Ande fue algo más que un encuentro físico. Fue una conexión emocional profunda, una experiencia intensa y un momento que marcó un antes y un después en sus vidas. Fue, como diríamos, un flechazo, un amor a primera vista. Fue una conexión que trasciende lo físico, comentó Kerem, con una sonrisa melancólica. Fue una conexión del alma, una conexión que nos unió de una manera que nunca imaginamos. Y como era de esperar, la reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volcaron a analizar cada detalle de la entrevista y las fans de la pareja enloquecieron. Todos querían saber más, todos querían vivir ese momento con ellos. Los hashtags relacionados con la entrevista y la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Las fans compartían sus teorías, sus expectativas, sus sueños. Los foros de discusión se llenaban de especulaciones y análisis. La imaginación volaba, y todos querían ser parte de esa historia de amor. Pero claro, el misterio sigue. Kerem, siendo un hombre inteligente, no reveló detalles concretos. No dio nombres, no contó anécdotas específicas, pero sí transmitió la intensidad de la experiencia y sobre todo, su admiración y respeto por Ande. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La discreción de Kerem, su capacidad de mantener la intimidad y al mismo tiempo compartir sus sentimientos, fue muy valorada por sus fans. Lo elogiaron por su elegancia, por su honestidad, por su respeto hacia Ande. Y aquí es donde entra en juego la reacción inédita. En cada respuesta, en cada frase, en cada sonrisa de Kerem, podemos ver la huella de Ande, el impacto que tuvo en su vida y el cariño que aún siente por ella. La forma en que la menciona, la manera en que se le iluminan los ojos al hablar de ella, nos da una pista clara de la conexión tan especial que existió entre ellos. Kerem dejó claro que a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ambos seguían intactos. Era evidente que la relación había sido importante para él, y que la recordaba con cariño. La pregunta obviamente es ¿por qué Kerem decide compartir esta información de forma tan indirecta? ¿Es una forma de mantener viva la llama del recuerdo? ¿Es una manera de honrar su relación pasada? ¿O simplemente es un acto de sinceridad y de transparencia? Quizás Kerem quería compartir su experiencia sin revelar detalles íntimos, quería expresar sus sentimientos sin invadir la privacidad de Ande. Quizás quería mostrar que a pesar de la separación, el amor y el respeto pueden persistir. O quizás simplemente quería compartir con sus fans un fragmento de su vida, una experiencia que lo marcó profundamente. Lo cierto es que a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre Kerem y Ande siguen intactos. Y eso, amigos, es algo que debemos admirar. No todos los amores terminan bien, pero cuando el respeto y el cariño prevalecen, podemos decir que fue una historia hermosa, una historia que vale la pena recordar. La separación de Kerem y Ande, aunque triste para muchos, demostró la madurez y el respeto de ambos. Supieron mantener una relación cordial, sin dramas ni escándalos. Se respetaron mutuamente y eso habla muy bien de ellos. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que la primera vez de Kerem Bürsin y Ande Erçel fue intensa, apasionada y sobre todo, muy especial.
Fue una experiencia que los marcó profundamente y que, a pesar de la distancia, sigue viva en el recuerdo de ambos. Y por supuesto que Kerem Bürsin es un hombre con un gran corazón, con mucha elegancia y con la capacidad de compartir sus sentimientos de una forma muy sutil y, a la vez, muy reveladora. La entrevista de Kerem, más que una revelación, fue una confirmación. Confirmó lo que todos sospechábamos, que su relación con Hande fue especial, intensa y significativa. Confirmó que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto perduran. El legado de Kerem y Hande como pareja va más allá de la pantalla. Su historia de amor inspiró a millones y su separación, manejada con respeto y madurez, también dejó una lección. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la primera vez de Kerem y Hande y de la reacción inédita del actor. Hemos desmenuzado cada palabra, cada gesto y cada insinuación para descubrir los secretos de esta icónica pareja. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, saber qué les gusta y qué no, y sobre todo, saber qué temas les interesan. Así que por favor, dejen sus opiniones, sus comentarios, sus teorías y sus preguntas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora, antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan las novedades, los chismes y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.